Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Comenzamos hablando de automovilismo porque hoy la Ciudad de México fue reconocida por tercer año consecutivo por su buena organización del Gran Premio de México. Por tercer año consecutivo fue la carrera de toda la temporada. El Gran Premio de México de la Fórmula 1 ha sido por tercer año consecutivo nombrado por la Federación Internacional de Automovilismo como el mejor de todo el serial, y esta mañana, reunidos en el antiguo Palacio de Ayuntamiento, el director general de la Fórmula 1 Gran Premio de México, Federico González Compeán, le entregó una réplica del galardón al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, por la labor efectuada por parte del gobierno para la realización de dicho evento. La verdad es que es un motivo de orgullo que nuestro país, entre todas las sedes del mundo de Fórmula 1, que lo vemos, las fiestas que son en cada uno de los eventos de Fórmula 1, nuestro país, la Ciudad de México, sea considerada 3 años consecutivos como el mejor evento de Fórmula 1 en el mundo. La Fórmula 1 regresó al Autódromo Hermanos Rodríguez en el 2015 y desde entonces el Gran Premio de México destaca por su organización y operación al contar con diferentes operativos de movilidad, seguridad, vialidad, protección civil, obras y salud, así como la determinante función del metro para trasladar a miles de personas que asistieron al Autódromo Hermanos Rodríguez. Con imágenes de Javier Cordero, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y ya hay fechas y horarios de lo que va a ser la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, donde sabemos estarán los capitanes precisamente de la Ciudad de México enfrentando a los Soles de Mexicali. El primer partido será el próximo martes, hasta el próximo martes se reactiva el básquetbol en nuestro país y el partido será allá en Mexicali, en el auditorio PSF, martes 3 de abril, el primer juego de la serie. PSF, Liga, es el PSF, ahí está, precisamente un día después será el segundo juego de la serie ahí mismo en Mexicali y vendrá la serie a la capital del país el 7 y 8 de abril. Mañana se da a conocer el mecanismo de venta de boletos para asistir al Juan de la Barrera, para que estén atentos, Capital 21 tendrá la información por la noche, por si usted quiere ver la gran final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Y esta mañana muy temprano la selección mexicana de hockey sobre hielo sub-18 consiguió su segundo triunfo dentro del Mundial de la especialidad que se está realizando en Turquía. En tiempo extra derrotó 4-3 a la selección de Israel y de esta manera, sumó, ya lo dije, su segundo triunfo por una derrota en el torneo. Mañana tendrán su cuarto partido, vamos a verlo precisamente frente a Bélgica en punto de las 7 de la mañana, hora del tiempo del centro de México, allá en Turquía. México frente a Bélgica en el Mundial Sub-18 de hockey sobre hielo. Y ahí vienen que ya hay un primer convocado, hablando de fútbol, un primer convocado de manera oficial al Mundial de Rusia 2018. ¿De quién se trata? Vamos a ver. La FIFA eligió a los 36 árbitros y 63 árbitros asistentes que participarán en el Mundial de Rusia 2018, entre ellos los mexicanos César Arturo Ramos, Marvin Torrentera y Miguel Ángel Hernández. Ramos Palazuelos, nacido en Culiacán, Sinaloa, y de 34 años de edad, fue el central de la final del pasado Mundial de Clubes entre el Real Madrid y el Gremio de Brasil. El Comité de Árbitros de la FIFA seleccionó a los colegiados procedentes de 46 países con base en sus habilidades y personalidad, así como la comprensión del fútbol y la capacidad de leer el juego. En los últimos 3 años se llevaron a cabo seminarios de preparación que se concentraron en el juego limpio, la protección de los jugadores, así como la coherencia de los encuentros, informó la FIFA. Los seleccionados para el Mundial de Rusia 2018 participarán en un seminario que tendrá una duración de 2 semanas en abril y se realizará en el Centro Técnico de la Asociación Italiana de Fútbol en Coverciano. Vianey Zárate, 21 Noticias.
Ahí está César Ramos, quien fue el silbante que llevó todo el proceso precisamente para convertirse y consolidarse como el árbitro representativo, no solo de México, porque va representando al área de la CONCACAF en la Copa del Mundo. Su logro más importante, ya lo escuchábamos en la nota, fue el más reciente, pitar la gran final del Mundial de Clubes que disputaron apenas en diciembre pasado el Real Madrid frente al Gremio de Porto Alegre. Nacido en Culiacán, Sinaloa, 34 años de edad, la verdad es malísimo, pero no hay nada más en el pueblo mexicano, es lo que hay, así aquí sí cabe el lugar común de es lo que hay, y por eso es que va el señor César Ramos Palazuelos, que también, por cierto, este fin de semana va a pitar el clásico joven entre América y Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca. Y ya que está hablando de la Liga MX, ¿cuáles son los partidos que le van a poner acción en la jornada número 3 el día de mañana? Regresa la actividad a la Liga local después del parón por fecha FIFA, son 2 encuentros de noche de viernes a las 7 de la noche, Monarcas Morelia frente a Chivas en la cancha del Morelos. Pues ya ni decir que Chivas se juega una de las últimas cartas, está prácticamente eliminado, mientras que Monarcas es carne de liguilla. Y a las 9 de la noche el Atlas estrena por tercera vez en esta temporada técnico en la persona de Gerardo Espinosa y enfrenta a Santos Laguna, 9 de la noche en el Estadio Jalisco, ni más ni menos que el superlíder de la competencia se mete contra uno de los peores equipos, no, es más, el peor equipo según la tabla general de toda la competencia. El primer lugar contra el último mañana allá en el Jalisco. Bueno, pues ahí está la información deportiva, ya lo dije, mañana muy atentos con lo que va a ser la información de los capitanes de la Ciudad de México, para que lo recuerde, la serie final aquí en la capital arranca hasta el próximo fin de semana, sábado y domingo en el gimnasio Juan de la Barrera. Es la información deportiva, muchas gracias. Muchas gracias. Ricardo. Y ahora...